¿Qué es un artista? ¿Cómo debe formarse un artista? Antes debemos definir arte en la actualidad y preguntarnos entonces cómo formaríamos a un artista. Empezaremos una búsqueda curiosa que demanda respuesta de diversos artistas de la región. Y hoy, ¿de qué sonido, color, palabra o movimiento te enamoraste? Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. El arte según Nadia. El arte de la música es tan profundo que no basta con abordarlo muy en serio. Uno debe acercarse a la música con un rigor serio y al mismo tiempo con una gran alegría cariñosa. Un gran trabajo está hecho de una combinación de obediencia y libertad. Las condiciones esenciales de todo lo que haces deben ser elección, amor, pasión. La tarea del arte es esa, transformar todo eso que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo para que pueda perdurar en la memoria de los hombres. Ese es nuestro deber. Debemos cumplir con él. De lo contrario, nos sentimos muy desdichados. En el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber de transmutar todo eso en símbolos. Y esos símbolos pueden ser, imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. Y en el caso del poeta, son sonidos y también son palabras, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. El poeta no descansa, está trabajando continuamente. Hasta cuando sueña, trabaja. Además, la vida del escritor es una vida solitaria. Uno cree estar solo y al cabo de los años, si los astros son propicios, uno descubre que uno está al centro de una especie de vasto círculo de amigos invisibles. De amigos
que uno no conocerá nunca físicamente, pero lo quieren a uno, y eso es una recompensa más que suficiente. El arte como forma de la realidad. Resulta imposible prevenirse contra las horribles asociaciones que provoca esta noción, tales como los gigantescos programas de embellecimiento, las oficinas de las corporaciones artísticas, las fábricas estéticas, los parques industriales. Esas asociaciones provienen de la práctica de la represión. El arte, como forma de la realidad, significa no el embellecimiento de lo dado, sino la construcción de una realidad opuesta, enteramente diferente. La visión estética es parte de la revolución. Según la visión estética de Marx, el animal construye solo de acuerdo con su necesidad. El hombre produce formas en concordancia con las leyes de la belleza. No importa cuán libre sea la sociedad, estará marcada por la necesidad de trabajo, de la lucha contra la muerte, la enfermedad y la escasez. Respecto de ellas, y solo de ellas, las artes conservarán por lo tanto formas de expresión que les correspondan, una belleza y una verdad antagónicas con la de la realidad. Então, olá, meu nome é Alex Klein, eu sou oboísta, sou o diretor artístico do FEMUSC. Eu fui privilegiado de ter uma saída. Como criança eu tinha muita energia, muita criatividade e isso me causava problemas na escola. Então, para absorver toda esta energia, me foi sugerido estudar música, estudar artes. E música, essencialmente, me salvou a vida. Eu procurei escolas acessíveis, perto de mim. Não é necessário um artista ir para a melhor escola. É necessário um artista ir para uma escola que lhe permita fazer arte. Então eu fiquei muito feliz com as escolas onde eu estudei música em Curitiba, no sul do Brasil, mas eventualmente fui aos Estados Unidos, continuei estudando lá. Um artista necessita de duas fontes. Uma, do lado esquerdo do cérebro, é técnica. É necessário um conhecimento e condicionamento técnico. A outra, pelo lado direito, é o lado da intuição. A intuição do artista precisa ser trabalhada tanto quanto a técnica do lado esquerdo. E quando as duas trabalham juntas, você então tem um artista capaz de criar
a arte em um nível muito alto. Desde niña me mandaron a un taller de arte cuando tenía más o menos entre 7 8 años. Bueno, ahí hacíamos cerámica, pintura, tallábamos en jabón, que es lo que más me acuerdo porque me acuerdo de haber hecho tallas en jabón, pero siempre tuve la inquietud y siempre me acerqué muchísimo a la naturaleza. Y además hacía investigaciones en la naturaleza, agarraba pobres bichitos, insectos y los ponía en cajitas y los observaba. Bueno, eran pobres, estaban bajo mis experimentos. Otra cosa que hacía, que recuerdo, era dibujar con piedras sobre el cemento eh, y dibujar con palos en la tierra. Por supuesto que la investigación autodidacta siempre estuvo presente en los diferentes campos artísticos, ya que para crear en la parte de plástica me llevó a incursionar en la literatura, en el teatro, en diferentes áreas, digamos, que según la obra que estuviese realizando. Siendo docente, la verdad que siempre formé a mis alumnos. Yo trabajo con niños de la escuela primaria y mi trabajo en el aula es primero enseñarles el lenguaje artístico, los elementos básicos del lenguaje artístico, y a partir de que ellos tienen conocimiento de cada una de las herramientas y técnicas que van surgiendo, que es posible trabajar en las escuelas, eh, la creación es absolutamente libre, guiada o estimulada eh, con preguntas o con acceso a bibliografía, a obras de diferentes artistas, a trabajo con la naturaleza. Y después, en lo posible, siempre hacemos una lectura de los trabajos realizados. Creo que un artista eh, realmente va buscando su camino y sus formas de expresarse eh, y seguramente en muchos de los casos los lleva a relacionarse con diferentes áreas, incluso con áreas que eh, podríamos decir que no están dentro del campo del arte, como áreas científicas. Yo misma lo he hecho en los últimos trabajos que he realizado desde la antropología hasta la biología, hasta la física, y bueno, de hecho es la manera de trabajar en este momento o de muchos artistas en el mundo. Me acerqué a la música desde que nací, dado a que mi padre toda la vida ha tocado guitarra, entonces siempre cantó y tocó en mi casa. Entonces fue mi primer acercamiento. En mi casa hay 2 músicos, 3 conmigo. Uno de ellos mi papá, su hermano, y bueno, gracias a ellos comencé a estudiar música, en especial guitarra, a los 5 años. Y fueron clases en casa, pero fue un periodo muy corto, dado a que no me agradaba mucho el instrumento. Mi formación violinística específicamente ya fue a partir de los 10 años. Mi papá me llevó a una escuela de música, Bellas Artes, en Sonora, y empecé mis estudios en violín, en solfeo, en rítmica, armonía. Después de unos años pues entré a la orquesta juvenil,
Tuve la oportunidad de tocar música folclórica, música popular, música clásica, en todo mi periodo en esa escuela. Después tomé clases con un maestro llamado Patricio Osorio, es un maestro chileno que por casualidad estaba en México, y estuvimos trabajando. Yo tenía que viajar a otra ciudad para tomar clases y me preparó para entrar a la carrera de música. Y bueno, después entré a la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada y estuve con una maestra armenia llamada Nona Lakberdovac. Con ella hice mi carrera profesional. Egresé hace unos años ya. Continúo haciendo música de cámara, música contemporánea, y también estoy trabajando en la Orquesta de Cámara de Ensenada. Y bueno, esa es parte de mi vida musical ahora. Yo trabajo ahora como docente, como profesora de música. Trabajo mayoritariamente con jóvenes o adultos. Y mi formación, o lo que yo intento hacer con mis clases, mi didáctica, es envolver a mis alumnos con la música, que tengan este gusto, esta disciplina de esforzarse por mejorar. Ellos saben que no es fácil, sin embargo entienden que con muchísimo empeño pueden lograr lo que sea, aunque sea hobby. Y eso lo he dejado muy claro, que no importa que no se dediquen a eso, ellos tienen que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es un gusto propio, porque es amor a sí mismos, a su instrumento, y creo que me llevo bastante bien con mis alumnos. Trato de propiciar mucho la confianza, el cariño, y sobre todo creo que me gusta mucho que ellos sientan que son bienvenidos en otro mundo, ¿no? En el mundo musical. Definitivamente creo que las otras artes son una herramienta grandísima para los músicos. En mi caso, yo dibujo y pinto. A veces no tengo el tiempo, pero trato de hacerlo. Me gusta mucho la literatura, la poesía. Sin embargo, creo que para un músico es muy importante la danza. Definitivamente, explorar nuestro cuerpo y tener una intimidad más grande con nosotros mismos para poder pararte en un escenario, en un teatro, y sentirte que te conoces, ¿no? Y que pase lo que pase, tú eres dueña de tu cuerpo, entonces te genera confianza. Creo que me encantaría bailar música contemporánea, danza contemporánea, y creo que me ayudaría muchísimo. Creo que a todos los músicos nos ayudaría a experimentar un poco más nuestro cuerpo. A los 4, entre los 3 y los 4 años, me llevan a un instituto artístico que había en Tandil, donde vos podías expresarte de distintas formas. Y ahí fue donde, definitivamente me orienté para ese lado, y les dije a mi papá que quería ir a danza. Pero yo calculé que no me daba la edad, entonces directamente me anotaron en la escuela de danza, y ahí empecé, y ahí estudié. Yo, si bien soy profesora de danza clásica y contemporánea, me dedico a lo que es la danza contemporánea y todo lo que es la composición también, y la improvisación. Y esto es una cuestión de investigación, entonces todo el tiempo están surgiendo nuevas corrientes, nuevas propuestas que se van potenciando, y son investigaciones que por ahí se van como profundizando, y se empiezan a crear nuevas escuelas, muy nuevas, que por ahí tienen 20 años. Entonces mi manera de actualizarme es tratando de viajar a otros países. Cada cosa la estudian en profundidad, entonces hay especializaciones de cada cosita a fondo.
Entonces cuando viajás descubrís que realmente hay gente que está investigando todo el tiempo nuevos caminos y hay que actualizarse, pero eso es algo personal, ¿sí? Como lo que yo creo. Mi manera de seguir formándome es eligiendo también, ¿sí? Ya hoy por hoy elijo qué camino quiero seguir, qué me interesa, qué propuestas de movimiento. Y todo el tiempo me estoy preguntando qué es para mí, ¿sí? La danza, qué es para mí moverme, qué significado tiene eso. Y entrenando también un poco esto de ya empezar a ser autodidacta. Ahí es como cuando uno descubre un poco más, para mí, el propio interés. Han variado tanto mis clases desde que empecé a hoy que hay chicos que vienen desde hace 5 años. Como bueno, han visto como todos los cambios. Y siempre estoy cambiando porque voy sumando cosas. Entonces como que siempre el material va renovándose. Es importante esa actualización, pero también es importante profundizar en las cosas. Tampoco para mí al momento de formar a alguien es esto de la progresión. Bueno, empezamos desde un punto muy claro y cómo es la progresión, por ejemplo, de ese movimiento. A mí me gusta enseñar lo que es técnica al momento de moverse. Yo creo que una vez que tienen clara esa parte, después todo lo que es la interpretación, ¿sí? De lo que es el bailarín en sí es mucho más simple. Pero primero conocer mucho el cuerpo, estudiar, ¿sí? No moverse por moverse o moverse coreográficamente. Para mí eso viene después, ¿sí? Para mí es el estudio. En la danza, hoy por hoy, cada uno también se va construyendo a sí mismo, por más que vos estudies todas las escuelas, vos haces tu propia construcción. Entonces haces una propuesta y haces tu propio estudio y tu propio análisis. Yo creo que un artista debe estar continuamente capacitándose, mejorando. De hecho, cada obra que uno hace o que interpreta es práctica y es capacitación y es automejorarse. El tema es estudiar a conciencia para ser mejor, no simplemente hacerlo de una manera mecánica. Depende también la disciplina que uno quiera seguir. En el tema del dibujo siempre hay que estar aprendiendo en base a referentes, aprender técnicas nuevas, siempre estar saliendo de la zona de confort. Y con la música, bueno, es también lo mismo, continuamente capacitarse, practicar y sobre todo tener contacto con otros artistas y con otros profesionales para que uno siempre esté nutriéndose y aprendiendo nuevas perspectivas y nuevas formas de abordar el arte. Resumidamente, mi expresión artística, por una ilustración, es investigación y creatividad. Y la música es 99% de esfuerzo y 1% de talento. Creo que siempre que uno quiera abordar una disciplina nueva, va a ser algo enriquecedor, siempre y cuando uno tolere la frustración de empezar de cero o de salir de la zona de confort. Mientras sea algo constructivo y que uno se banque el iniciar un aprendizaje nuevo, el madurar una nueva actividad, yo creo que es algo muy positivo y todo el mundo debería probar estudiar más de una disciplina artística porque abre mucho la cabeza y nos hace empatizar con otros especialistas.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Illescas Jacobo, de México. Soy fagotista, asistente principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Yo creo que mi primer acercamiento fue de niña y no fue directo, no fue consciente, ya que fue a través de música para niños que escuchaba obviamente a temprana edad. La melodía la tocaba siempre un fagot. ¿Cómo me di cuenta de esto? Bueno, muchos años después, en ese momento no lo sabía, pero digamos que ese fue mi primer contacto con el instrumento, ya que escuché el sonido y quedó grabado. A los 11 años comencé en un programa de orquestas comunitarias aquí en México llamado Orquestas y Coros Juveniles. Estuve alrededor de 4 años y más tarde, a la edad de 18 años, fue que ingresé a una escuela profesional, una escuela superior llamada Escuela Vida y Movimiento Olin Yolistli, aquí en la Ciudad de México, donde realicé mis estudios de licenciatura, una duración de 8 años. Posteriormente me fui a un año de intercambio en Holanda, en la escuela llamada Codars, en Rotterdam. Ahí estudié con el maestro Ronald Carten, principal del Concertgebouw. Aquí en Ciudad de México estudié con Wendy Holloway, principal de Sinfónica Nacional. Y posteriormente estuve 4 años en Pittsburgh, en Carnegie Mellon, con Nancy Gores, donde estudié una residencia y también hice una maestría. Hasta el momento esos son todos los años que he tenido de estudio. No obstante, uno nunca deja de estudiar. La música es una carrera celosa que nunca uno puede dejar de practicarla y estudiar, porque si no, no funciona. Bueno, yo soy profesora en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana a nivel licenciatura, y precisamente me gusta esta pregunta porque dice: ¿cómo formarías a un artista? Eso es mi objetivo, formar artistas, no gente que toque un instrumento simplemente, sino en todo el contexto, formar un artista. ¿Cómo lo formo? Bueno, yo comienzo desde cero. ¿Qué quiero decir con esto? Sin el instrumento. Lo primero que yo trabajo con un estudiante es el conocimiento del cuerpo, porque es nuestro primer instrumento. Tenemos que saber cómo funciona para poder, en mi caso, emitir mejor el aire, porque mi instrumento que toco es un instrumento de viento. Entonces, nuestra herramienta principal es el aire. Cómo lo genero y cómo lo saco de mí y lo pongo en el instrumento, ¿no? En el fagot, para producir sonido. Entonces, sí, mis clases van desde prevenir lesiones, posturas, evitar tensiones en el cuerpo. El instrumento es un instrumento pesado, entonces se tiende mucho a estar tenso a la hora de tocar por el mismo peso. Entonces, y también, abarco, siempre les pregunto a mis alumnos desde el día 1, ¿cuál es su objetivo de estudiar fagot? ¿Qué es lo que desean? Y a partir de ahí, de su objetivo, de su meta de vida, hacemos un plan de estudio. Ponemos objetivos, metas a corto, mediano y largo plazo, y a cada uno, al menos yo, les hago individualmente, ¿no? su plan, y abarco todo, ¿no? Abarco tanto el instrumento, la técnica del instrumento, abarco también, como si me dicen que quieren ser músicos de orquesta, repertorio orquestal, si quieren ser solistas, si quieren dar recitales, más repertorio en este rango. Hago mucho música de cámara entre fagotes. ¿Por qué? Porque es importante hacer música de cámara, hacer cosas juntos, para también fomentar esto, relacionarse con otras personas, otros músicos, y aprender, a resolver problemas, cuestiones de afinación, cuestiones de ensamble. Entonces todo esto lo estudiamos desde antes de que suceda en la vida real. Dice:
Yo creo que todo va de la mano. El arte es arte en cualquiera de sus expresiones. Entonces, mucha música, por ejemplo, es inspirada en pintura, como cuadros en exposición de Mussorgsky, es inspirada en obras literarias, es usada incluso ahora para el cine, yo creo que todas las artes, ¿no? Por ejemplo, para los ballets es indispensable tener música, entonces todas las artes están relacionadas. Encuentro en el arte en general, en todas las ramas artísticas, la capacidad de expresión. Es algo que se lee en un montón de lados, pero vivirlo es otra cosa. Poder llevarle a otra persona algo de tu gusto, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, el poder dar a entender desde otro lenguaje que no sea la palabra hablada, ¿no? Siendo que la elocuencia es otra rama del arte. Así que podría decirse que gracias al arte me puedo expresar mejor con los otros, con los demás. Fue un antes y un después cuando arranqué y descubrí el mundo de la expresión artística de todas las ramas. Pero también, haciendo un poco de introspección, sé que es un estilo de vida. Es despertarme todos los días a pensar qué cosa nueva hacer, qué cosa nueva estudiar, qué enseñar, ¿no? Preparar una clase terminó siendo parte de la rutina. Digamos que es parte fundamental de mi vida, de alguna manera. Creo que la expresión artística o todo lo artístico es como algo bastante importante. Por un lado tiene que ver con la acción en sí, de tocar un instrumento, la disciplina, el compromiso que uno tiene con el instrumento. Eso ya es un arte, el arte del sonido, digamos. Mi maestro de cámara, Omar Selunnik, dice que nosotros somos artistas del sonido y por lo tanto tenemos que aprender a manipularlo, y que de esa manipulación, en el buen sentido, devenga un significado artístico. Entonces, por un lado está esa definición. Por otro estaría el del performer, ¿no? Cuando uno se para enfrente de una audiencia y toca lo que sea que toque, tiene que definir qué toca, para quién toca, en qué momento toca. No es lo mismo tocar en un acto escolar el himno nacional que tocar una samba, no sé, en otro espacio, o tocar una obra, un Chopin en una sociedad polaca aquí en Argentina, ¿no? Todo tiene un contexto, una audiencia, entonces uno también debe, como artista, atender a esas cuestiones. Y por último, me parece que el artista también es un agente cultural que, hablando de audiencias y de enmarque, también debe entender su labor como agente político, como alguien que aporta, ignora, favorece o no una idea política, sea o no esta partidaria. Entonces esa es la tercera forma en la que creo que nuestro arte se expresa, en particular el de los músicos. Para mí lo más poderoso que tiene mi expresión artística, en este caso el canto, es la posibilidad y la capacidad de lograr una conexión entre un argumento, determinada área de una ópera y el público. Que no quede solamente en qué lindo canta determinado cantante, sino que uno pueda
lograr identificarse con un argumento, un área. Sí. Bueno, yo siempre dije que mi arte es un arte chamánico, porque la intención que pongo en mis trabajos es a partir de interior, si se quiere, espiritual, una conexión en la cual yo siento que me dictan las obras y voy recibiendo diferentes mensajes, pistas que tienen que ver con el trabajo que estoy haciendo o con lo que quiero expresar. Y he corroborado a través de las muestras que he hecho fuertemente la intención que puse en algunas de esas obras, ha sido percibida quizás por un espíritu, los espíritus más sensibles, que son los de los niños. Tengo que definirlo con una oración, pues sería que la música es mi libertad. Siempre ha sido mi conducto de mi ser, de sacar todo lo que soy a una sociedad o para hacerlo tangible. Creo que siempre ha sido mi conducto, entonces me libera. Entonces, sí, definitivamente es mi libertad. Estudar música, estudar artes. E música essencialmente me salvou a vida. ¿Qué es la danza para mí? Es el momento donde yo soy libre. Yo me emociono. Sí, es donde yo soy yo. Absolutamente libre. La música es indispensable. La música, aunque no se pueda ver, se siente. Y eso es una de las pocas cosas que nos ha regalado la vida, poder sentir. Hasta aquí estas aproximaciones al arte, a cómo construir un artista, a la imaginación, a la música, a las palabras, al movimiento y a los colores, para que en este tiempo maduren y germinen en nosotros nuevas transformaciones.